Bueno, ahí estamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Estamos acá en un nuevo episodio de este ciclo de charlas denominados Antipatriarcas, en este sitio, en este perfil que no es otro que el de Viento, Esla y Micaela, los libros de mi autoría, primera y segunda parte. Hoy vamos a estar charlando con Moira Goldenhorn sobre violencia intragénero. Ahí vamos a esperar que se conecte. Les cuento que ya vamos a estar terminando el ciclo, ya se viene fin de año, así que vamos a hacer una edición especial que todavía la tengo que armar, pero que seguramente después voy a pasar la información. Así que va a ser algo distinto para cerrar el año y para cerrar este ciclo de charlas. Ya el año que viene iniciaremos con un formato distinto. Así que bueno, estamos ahí armándolo. Así que bueno, ahí estamos esperando que se conecte Moira. Hace un par de semanas estuvimos charlando con Lenny Cáceres, la directora de Diario Digital Femenino, sobre la interseccionalidad de género. Un temazo, la verdad. Y justamente fue en una charla de interseccionalidad de género en la práctica profesional que la conocí a Moira, así que tiene un perfil sociológico, así que aparte de ser abogada, ecofeminista, y una serie de titulaciones más, ¿no? Así que vamos a aprovechar a charlar con ella. Esperamos ahí que se conecte. Mientras la podría ir invitando. A ver. Ahí estamos. Esperamos un ratito. Mientras tanto voy a recomendar un par de libros que tengo acá que seguramente charlaremos con Moira. Pensé que me estaba mandando un mensajito, pero no. Quien trata muy bien el tema de la violencia intragénero es Rita Segato, como no podía ser de otra manera, antropóloga argentina. Acá está su foto. Estos dos libros, casi en toda su obra habla, ¿no? Pero estos dos libros, particularmente, contra pedagogías de la crueldad y la guerra contra las mujeres, ¿sí? Donde profundizan mucho más esta cuestión del mandato de masculinidad, que vamos a charlar hoy seguramente. Así que bueno, ahí estamos esperando que Moira se conecte. A ver. Vuelvo a repetirles que vamos a terminar el año con una jornada distinta, diferente. Ahí está Moira. A ver. Últimamente he tenido problemitas con esto, pero no sé por qué. Espero que hoy no. Antes había mandado yo la invitación, Moira. Pero bueno. Sí, ahí te estoy viendo. Estoy tratando de aceptar tu solicitud y no sé por qué el sistema no me lo permite. Mientras te pregunto, ¿estarás con la compu? Porque con la compu a veces... pero hoy parece que sí. A ver. Supuestamente te habría aceptado y supuestamente el sistema diría que ya estarías por ingresar. Está media dividida. Está media dividida la pantalla, pero es como que será una
cuestión de conexión? Sí, pero me llegó la tuya y yo trato de aceptarte y no hay manera. A ver, te envío yo. Va, supuestamente salió la invitación. Estamos complicados, che. Yo pareciera que tengo buena conexión porque no sé si los que están viendo me escuchan y me ven bien. Antes como que había querido. Me dice que no podés unirte. Ahí te envié yo la invitación, a ver. Justo te decía temprano hoy que era más fácil este sistema y parece que a veces no hay que decir muchas cosas porque no sé si te llegó. Ah, ahí está. Ahí está. Ah, ahí estamos, ahí estamos. Tenés la cámara dada vuelta, pero Revés, a ver. es un segundo. Ah, ahí estamos, ahí estamos. Ahí va. Bueno, ¿cómo estás, Moira? Muchísimas gracias por aceptar la charlita. Lo que sí no te veo yo a vos ahora, no sé por qué. Ah, Estoy abajo. yo me estoy viendo. Yo me estoy viendo y a vos te veo perfecta, ¿eh? Y te escucho re Para bien. que te voy a abrir en Instagram en la compu, así por lo menos te veo de acá sin sonido. Ah, muy bien, muy bien. Y de Bueno, paso me decís si estoy saliendo. ¿Estamos saliendo? claro. A ver, para. Está abriendo. Te toma su tiempo la compu. Está bien, no hay problema. Igual me Es escuchas semana bien, intensa. ¿no? Sí, te escucho bárbaro. Y a mí me veo bárbaro. Perfecto. Bueno, Pero, bueno, si te parece empecemos nomás para no demorarnos. sí, dale, obvio. Sí. Bueno, Moira, primero gracias. Primero muchas gracias por haber aceptado. Ahí estaba contando antes que te conocí y capaz que nos conocimos en esa charlita que diste sobre interseccionalidad de género en la práctica profesional. Ujú, Y me gustaron mucho tu desenvolvimiento en todo lo que tiene que ver con la cuestión sociológica. Y me surgió ujú. la idea de charlar sobre un tema que no se habla prácticamente. Acá en esta charlita hemos abordado alguna que otra cuestión, que sé yo, por ejemplo, masculinidades, cómo abordar la masculinidad en situación de violencia, hicimos una charlita sobre el hijo sano del patriarcado, pero nos quedaba pendiente ese, ¿no? Ese vínculo, esa relación cultural, estructural que existe entre la masculinidad hegemónica desde que prácticamente comenzamos nuestra socialización. Entonces, bueno, si querés darnos un primer acercamiento de esto, ¿no? De qué trataría la violencia intragénero, cuáles son sus implicancias y las consecuencias, ¿no? Sí, claro, mira, la violencia intragénero como concepto, honestamente, la primera vez que yo lo escuché y lo empecé a utilizar fueron con algunos estudios, sí, ponele que sociológicos o estudios de género en España, donde hacían referencia a, bueno, ¿cómo vamos a llamar a la violencia que ocurre en el seno de la pareja, pero en relaciones en parejas del mismo sexo, del mismo género? Entonces, ahí empezaron a hablar sobre violencia intragénero. Pero, la verdad que investigando por otros lados, o sea, es como que me cae el concepto, pero en realidad, como bien vos decías, hay cuestiones que tienen que ver, yo siempre trabajé la temática desde este lugar que te cuento ahora. Hay violencias que son por motivos de género, pero que son ejercidas contra los varones. Uh Y -huh, no tiene nada que ver con, hay violencias por motivos de género que son ejercidas contra varones, uh -huh. pero no son ejercidas por mujeres, porque viste que siempre dicen, Sí, ah, sí, bueno, es que sí. en realidad la violencia no tiene género, todos conocemos una mujer violenta, el caso Lucio, y las mujeres son malas, y no sé cuánto.
Y no va por ahí la cosa, ¿no? O sea, Claro, tal no cual. va por la mujer ejerciendo violencia contra el varón, eso es violencia de género también, para nada. Hay otras maneras de explicar esa violencia y de nombrar esa violencia porque no responde a cuestiones estructurales de desigualdad. Pero sí se verifican, también lo mismo la violencia intragénero dentro de las parejas, no necesariamente obedece a motivos de género, ¿sí? Por eso como que se quedaba corto este abordaje español para explicar todo el universo de situaciones que pueden producirse entre hombres y por motivos de género. Ajá. Es un error considerar que la violencia de género está limitada solamente a la pareja. Es un grosero error y caemos justamente en estas cuestiones y en estas dificultades porque no tenemos la perspectiva de género adecuada y a veces tampoco tenemos un universo simbólico o una estructura conceptual como para poder explicar. Entonces, ¿cómo es esta cuestión de la violencia intragénero de varones hacia varones y por motivos de género? Yo prefiero hablar de violencia por motivos de género entre varones que violencia intragénero en algunos contextos, porque si no se remite siempre a esta primera acepción que surge de los estudios españoles, limitándola a la violencia entre parejas homosexuales Ajá. sin considerar otras cosas, ¿sí? Eso como punto número uno. Y después hubo un caso que fue realmente muy ejemplificador, tristemente ejemplificador, digamos, que además tenía otros elementos de clase, de raza y demás, que fue el crimen de Fernando Báez Sí, Sosa, ¿te acordás? sí, sí, total. Tarde o temprano íbamos Y a llegar a ese caso porque tiene como todos los condimentos, ¿no? sí, todos los condimentos, muy Sí, tristemente, y lamentablemente nos gusta o no, es muy ejemplificador la cuestión de la socialización de los varones en determinados grupos sociales, en este caso el de los rugbyers, ¿no? Porque sí, repiten mucho de los estereotipos patriarcales y las necesidades de ser varón a través del ejercicio de la violencia y ser macho a través del ejercicio de la violencia. Digo, es algo que se ve habitualmente. Mira, pongo un ejemplo de la práctica profesional mía cotidiana. Esta semana y hace 10 días estoy absolutamente concentrada con un caso de un niño retenido, secuestrado por su padre, rugbyer. Él, rugbyer, fue muy conocido en algún momento en Buenos Aires, ahora radicado en Azul, familia de muchísimo poder, y el niño separado de su madre, y es una persona a la que no se le puede hacer entender a través de las instituciones, sin recurrir a la fuerza pública, que lo que está haciendo no se puede hacer. O sea, que los problemas con su mujer o la madre de su hijo no se pueden llevar a determinadas instancias de maltratar también a un niño, ¿no? Para ejercer su poderío y no comprender lo que es el no, claro. ¿no es cierto? Pero como la mujer es de otra clase social, eh, tuvo el tupé de dejarlo, etcétera, y etcétera, y etcétera, entonces, bueno, evidentemente el ejercicio de la fuerza y de la crueldad están siendo parte constitutiva de algunas masculinidades y se ejerce violencia no solo contra otros, sino contra los propios hijos, a veces, ¿sí? Claro. Es como, tiene, lo que quiero decir con este ejemplo es que hay implicancias cotidianas en todos los momentos. No hace falta llegar al caso de Fernando Báez Sosa, también lo vemos en los varones que ejercen la violencia vicaria contra sus propios hijos varones, y así se nos abre todo un universo. Pero bueno, decime por dónde te gustaría que vayamos No, sabes puntualizando, que ¿no? me acordé de otro caso que hace, no sé si fue, sí, debe haber sido antes de Fernando Báez Sosa, este caso de Tomás Vidal, ¿te acordás de Córdoba? Que también eran rugbys que festejaron que este chico se recibía haciendo como una parodia de un femicidio, poniendo, ¿te acordás? La, Que, claro, sí, que la ellos, pancarta, las pancartas las de ni una luchas. menos, bueno, la de las tesis, ¿no? También estaba la Sí, frase de sí, las sí. tesis. Y yo pensaba en ese caso, que después un poco lo analicé con otras charlas, fue el tema de, no del flaco, ¿no? Sino porque eran 14 que hicieron eso, que lo prepararon, que lo pensaron, que se burlaron, o sea,
toda esa falta de, ese mandato, como dice Rita Segato, de crueldad, porque ahí hay una falta de conciencia absoluta y hasta una, no sé si en cada uno de los casos, pero es como una psicopatía colectiva y grupal que es muy preocupante, ¿no? Bueno, mencionas una palabra que realmente preocupa y que, por ejemplo, para ir a la práctica profesional en lo concreto, pido perdón para todo el público que no es abogado o no es, ahí veo que está Ivana, que es trabajadora social, es acompañante de psicoterapéutica y demás. Eh, Perdón para quienes no están en el palo, pero por ahí es interesante cuando vos escuchás este tipo de cosas y no podés ponerle palabras o no sabes a dónde Claro. acudir. Digo, hay casos, no solo como el de esta última clienta y su hijo, no última, reciente con esta cuestión, que por años no pudieron ver adecuadamente dónde se estaban metiendo. ¿Sí? Recibo muchas veces casos de mujeres que vienen, o sea, ya sos la tercera abogada que consulto y nadie me sabe decir qué está pasando, me sacaron plata de todos lados, te pido que no me cobres y que no sé cuánto, y realmente vos te encontrás, digo, bueno, para mi trabajo vale, a ver qué pasa que no podrías pagar, déjame que te ayudo, cómo podemos hacer, bla, bla, y ponernos de acuerdo. Y te encontrás con mujeres que están absolutamente desapoderadas de sus bienes, de sus decisiones soberanas sobre su vida, muchas veces de su trabajo, porque dependiendo económicamente de una persona que violenta. Y entonces es difícil darte cuenta de que no vas a, o sea, esperando que el hombre cambie no va a pasar nada, porque tienen determinadas estructuras de la personalidad de tipo psicopática, narcisista, Ujú. que, digamos, cuando te encontrás con personas así, el único consejo es salir corriendo. Salir corriendo, exacto. Que haga el menos daño posible, porque no le es posible en su estructura y personalidad no dañar, porque ejerce su voluntad de manera muy dolorosa para el resto. El único freno que encuentra esta persona, este tipo de personas es algunas cuestiones más, o sea, superiores a él, como ser la imagen pública, porque en general son personas que tienen una imagen pública muy positiva, grandes benefactores en la iglesia, en los clubes, en la escuela, ¿no es cierto? Entonces, como que nadie puede creer que lo que la mujer está diciendo sea cierto, o lo que el pibe víctima del bullying, Sí, de estas tal cual. fiestas de iniciación dentro del rugby, como que sos, ¿no? Un maricotas que no te bancás, lo que todos nos venimos bancando por generaciones, digo, hay una cuestión tendiente a desacreditar a la víctima que padece la violencia, la vemos claramente con mujeres, pero también con varones, eh, y que es muy difícil solución. O sea, nosotros, viste que solemos dividir, cuando trabajamos con masculinidades, dividir entre varones violentos y varones que ejercen violencia, Claro. que no es lo mismo. Bueno, este sería un varón violento, o sea, no cambia, no va a cambiar. Es súper difícil que, en mi experiencia, que obviamente no es la única, ni es válida solo por ser mía, pero desde mi experiencia tengo que decir que nunca vi a una persona violenta de tipo psicopática cambiar, mejorar o dejar de ejercer violencia. No pasa. Ahora, hay otras personas, inclusive quizás no psicópatas, sino por ahí sociópatas, que no, o sea, que han adquirido estas conductas a través de las prácticas sociales, que quizás pueden llegar a comprender y podrían llegar a rever y a no volver a ejercer violencia en otros vínculos o en otros círculos. Quizás en ese mismo sí, pero abriéndose a otras vinculaciones puede hacer que no repitan un mismo patrón, no necesariamente. Pero bueno, hay otras estructuras de la personalidad que no se cambian. Y lo otro es Claro, un y poco. vos, claro, claro. Vos diste ahí como una bisagra también en el tema de los deportes, porque esto sucede no solamente en el rugby, sino en el fútbol y en otros también, en otros, que son estos ritos de iniciación, ¿no? Que son de mucha crueldad dentro de los mismos compañeros, y que hay que hacerlo sí o sí para pertenecer, y que eso después genera una situación también muy traumática, ¿no? De poder también sobrellevar, aceptar y no reproducir, ¿no? Claro, porque, a ver, siempre donde hay
un espíritu de cuerpo, porque también lo hemos visto, no solamente te acordarás del soldado Carrasco en los Sí, 90, que total, sí. fue el punto límite del servicio militar obligatorio, como que también hubo otros casos recientemente, siendo voluntario, donde hay un espíritu de cuerpo masculinizado y de estructura jerárquica patriarcal. Bueno, es muy difícil no encontrar este tipo de conductas produciéndose, porque justamente lo que hace a la lealtad del cuerpo es del cuerpo de personas, ¿no? Tiene que ver con estos ritos de iniciación. Por muchos motivos, tanto por la cuestión subjetiva de no querer reconocerse como, entre comillas, débil por percibir la injusticia, ¿no? De todas estas prácticas, sino también porque se afectan a las lealtades de grupo. Lo ves en muchos círculos, en círculos, los llamados círculos rojos de personas de influencia y poder en cualquier sociedad. Hablo de Azul, que es un pueblo grande, o una ciudad chica, como quieras verla, también existen en todas las localidades. Siempre hay lugares donde de algunas cosas no podemos hablar. Por ejemplo, no sé, por decirte, hubo casos muy sonados en countries de Buenos Aires, donde hijos del poder se ponían de acuerdo para realizar determinadas prácticas con muchachas que se ofrecían para el servicio doméstico por horas en la puerta del club. Ha habido, pues, digo, y ahí es donde está el espíritu de cuerpo, y por ahí había varones que decían, che, no está bueno, esta chica viene para otra cosa, y le está, pero si le damos un montón de plata, no te quejes, no vayas a decir. Y como aparecen así los quebrados, los arrepentidos que van contando, son varones que, pese a toda esta socialización, logran conservar empatía por los demás, y poder dar voz al sufrimiento, ¿no? que se pretende sea ejercido por ellos, ¿no? Y bueno, y la cuestión del espíritu y cuerpo es importante porque justamente la socialización de los varones tiene mucho que ver con estos círculos donde se insertan, ¿no? Entonces, si decimos que los varones socializan a través de la violencia, vos recién mencionabas a Rita Segato, Sí, ¿no? El mandato de masculinidad, el pacto entre cofrades, que lo vemos acá justamente, no decir nada y no declararte débil, sí, tal y cual. además como que la misma personalidad se va resintiendo, o sea, eso de gente rota, bueno, el roto rompe, o sea, al niño que lo rompieron en su masculinidad, sensible, en su masculinidad honesta, en la buena, entre comillas, masculinidad, va a ir a romper otras masculinidades, porque entiende que esa es la forma adecuada de ser, Claro, claro, y claro. ahí es el problema. Y vos pusiste ahí un colectivo que es también muy trascendente en lo social, que son las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares, la policía, que todos sabemos, y yo cuando charlo sobre estos temas insisto, ¿no? De que todavía subsisten, no quizás al nivel del soldado Carrasco, pero los abusos de autoridad, simplemente de un alumno de segundo por el de primero, o los que son jefes por los que son empleados. Y esos abusos son tomados desde la masculinidad, no desde la autoridad, sino desde este mandato del ejercicio del macho, digamos, ¿no? Exactamente, porque hay una identificación que también lo vemos, hay autoras feministas, llamales si quieres, no sé, Carol Bateman, que hablan sobre esta jerarquización como en cuanto a ordenamiento de la vida social, que tiene que ver con lo masculino manda, lo femenino obedece, ¿viste? Entonces, hay una tendencia a feminizar a quienes obedecen, a entender la obediencia como pasividad, como feminización, y la tan temida palabra para las masculinidades hegemónicas con el puto. Y te tengo que Ajá. decirlo porque es como el temor más grande del masculino hegemónico, es siendo hombre, femenino, ¿no? Esta cuestión del pánico a la homosexualidad y a la atribución de miles de características negativas a esta condición u opción, ¿sí? Entonces, bueno. Sí, y yo pensaba, por ahí no yendo tanto a las cuestiones de los deportes o las fuerzas de seguridad,
sino simplemente muchas veces los que somos hombres heterosis, digamos que estamos en un grupo de WhatsApp y que sabemos cómo son los manejos de las palabras, de los mensajes, de la misoginia, de la homofobia, de la burla, y eso la verdad que es re importante tomar conciencia y ponerle un límite, ¿no? Sí, totalmente. Por ahí, o sea, donde no tenés el cuerpo conformado, es más difícil encontrar el orden del poder cuando el poder se ejerce de manera difusa, decimos, ¿no? Claro. Cuando está diluido, cuando no hay una concentración clara y una cabeza, sino que cada cual en sí tiene ese orden patriarcal incorporado y lo ejerce. Pero de todas maneras, siempre es común, hay un sketch muy bueno de este chico Guille Aquino, Sí, que habla, ¿viste? Bueno, hay uno sí, sí, sí. que habla, que dice de la Jabru señal, como el de la señal de la bruja, que está muy bien relatado y es muy lindo, yo lo suelo usar en algunas capacitaciones, porque habla justamente de que hay un pacto innato, por eso a mí me gusta hablar de las contractualistas feministas, ¿no? Ajá. Hay un pacto innato, el contrato sexual previo al contrato social realmente existe. Y lo ves cuando los varones se socializan entre ellos, ¿no? Para agredir a una mujer o para defenderse de la Jabru, y este tipo de cosas, de complicidades entre ellos, que realmente están vigentes. Sí, de hecho, el acoso callejero, el famoso piropo, el famoso, viste, siempre es algo como que siempre sale del grupo, ¿no? Un tipo solo es improbable que lo que haga, sino está el albañil con 5 albañiles que empiezan a silbar o un grupito en la esquina que le dice algo a una mujer, la incomoda o la mira, simplemente, la miran con lívido, digamos, está ahí, ¿no? Esa pertenencia. Sí, es así, y lo ves, o sea, se ve claramente para quien ha aprendido a desarrollar lo que llamamos perspectiva de género, vos ves claramente cuando en la sociedad aparecen estos ordenadores, que son desordenadores, claramente, eh, que desordenan u ordenan desde el desequilibrio de poder, donde siempre la mujer es un objeto de dominación, de explotación, de utilización para algo que los hombres necesitan. Y hay una cuestión interesante, porque que me parece que está bueno traer para acá, que a veces, sobre todo cuando estamos hablando de las violencias por motivos de género entre personas del mismo sexo o del mismo género, tienen que ver con una ordenación del mundo, no solamente hombre-mujer, sino que por ahí yo prefiero seguir la línea de Simone de Beauvoir, que habla del eje hombre-no hombre. ¿Por qué? Ajá. Hombre-mujer pareciera como que el mundo fuera así nomás polarizado, pero si hablamos de hombre-no hombre, nos encontramos con un montón de categorías que no revisten esa calidad de cabal hombre, ¿no? O de la masculinidad hegemónica, ¿sí? Que son, bueno, como decíamos, varones gay, personas adultas mayores, o sea, quienes no están en pleno ejercicio de la suma virilidad y ostentando un poder económico también a la vez, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, bueno, por supuesto, mujeres y otras diversidades, importante también el perfil gay, que también sería un hombre. Que cada una de estas categorías también están intersectadas, ¿no? Equivalen todas en la categoría no hombre, y además están atravesadas por otras realidades, el caudal económico, la raza huérfana, la nacionalidad o no, la condición migrante, Claro, sí, sí, etcétera, sí. etcétera, La belleza hegemónica, etcétera. ¿no? ¿Eh? La belleza hegemónica también. También, Claro. absolutamente, absolutamente, es otro de los cánones eh, que hoy tenemos para merituar la valía dentro de una sociedad patriarcal capitalista. Claro. Y ahí yo te escuché decir en un video que en realidad a mí me parece el tema de ponerlo en territorio, ¿viste? De trabajarlo, en lo que hace la masculinidad, a todo lo que estamos charlando como de años luz, ¿no? Porque todavía estamos tratando de generar conciencia en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, o sea, de las disidencias, etcétera. Pero el trabajo en territorio, vos remarcabas en una charla que te escuché, el tema de trabajar en los clubes,
trabajar en las iglesias evangélicas. Vos mencionabas que había algunas que habían abierto las puertas, algunas chiquitas, no los pentecostales, ¿no? Pero que está claro que no. Pero sí, qué importante, ¿no? Eso de que quizás, por eso yo por ahí asumo esa cuota de responsabilidad de tratar de entrometerme en estos temas para un poco lidiar, ¿no? Con mis congéneres, con esas características, porque la verdad que el rechazo es total siempre, ¿viste? Hay una cortina de hierro y es difícil entrar, ¿viste? Sí, es súper difícil. Yo valoro muchísimo el compromiso de muchos varones con el antipatriarcado o el derribar al patriarcado como estructura, entendiendo que ellos también son sujetos claves, tanto para sostenerlo como para darlo de baja, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, es como que las mujeres en general, porque después, bueno, tenés retrocesos enormes como Lilia Lemoyne y Mondino, y un Sí, montón de no, bueno. mujeres que decimos, señora, vengo al siglo XV, Sí, sí. hágame el favor. Pero en general las mujeres hemos hecho un gran trabajo, incluso de bajar un poco la espuma interna, como que ha habido cuestiones llevadas a un extremo, etcétera, y decir, bueno, pará, necesitamos una sociedad, o por lo menos yo siempre, digamos, hago cátedras de ese lugar, de necesitamos una sociedad de iguales, y necesitamos una sociedad de todos, todas y todes, porque si no, hagamos la isla antipatriarcal fuera del universo, y nos vamos los 5 que pensamos igual y ya está. Una sociedad antipatriarcal tiene que ser capaz, fundamentalmente, de subsistir en las diferencias. Y de no solamente de subsistir, sino además de poder comprender cuánto nos enriquecemos en las diferencias. Por supuesto, Claro. las diferencias que son avasallantes de la otra edad, Sí, ¿no? tal cual. Y que son capaces de mitigarla. Sí, Porque sí. una cosa es la tolerancia, bueno, te voy a tolerar, no sé, 4 años de que interrumpas mis derechos y después volveré. No, no. Las diferencias sanas, las diferencias socialmente saludables y buenas. Creo que eso es una cuestión muy importante, porque como decíamos previamente, la mirada patriarcal, la mirada hegemónica, la mirada, la forma patriarcal de ejercer el poder es un poder sumamente dañino, avasallante y con tendencia a la aniquilación, porque piensa en el otro desde la competencia y la aniquilación. Esta meritocracia mal entendida, Claro, tal cual. que más que una meritocracia es una cuestión de darwinismo social, de bueno, sobrevivencia del más apto, y no importa de dónde uno parte, si yo tengo más dinero y más poder, tengo todo mi derecho para aniquilarte en esta carrera meritócrata, entre comillas, de la supervivencia del más apto. Llegamos a ese tipo de razonamientos, ¿no? Con la cuestión, teniendo al patriarcado tan marcado en nuestros modos sociales, en nuestros intercambios y en nuestras formas de socialización. Sí, y yo lo que pensaba en relación a todo esto, a los años luz que te comentaba recién, en que todavía tampoco desde la ESI, bueno, hay toda una serie de batallas que la ESI tiene que todo el tiempo restablecer, ¿no? Pero es cierto que no se pone el foco mucho en esto que tiene que ver con la masculinidad y con todo esto que estamos charlando, y la misma ley Micaela tampoco, viste que en realidad eso siempre queda para después, digamos. Y me parece que por ahí habría que darle un lugar un poco más prioritario, ¿no? En la ESI a las Claro, masculinidades, sí. sí, sin duda, yo, mira, también tengo una mirada un poquito crítica respecto de la ESI que por algo fue tan agredida, bastardeada, y en algunos casos hay un retroceso, un backlash muy grande, Ujú. donde hemos hasta perdido la educación, la biología humana, la educación sexual básica que teníamos, no sé, yo estudié en los 90, y la verdad que sabíamos muchas más cosas en mi generación que la que saben mis hijos hoy en día. ¿Por qué? Quizás hay un rechazo a la ESI por haber puntualizado solamente, o por lo menos la baja que llega acá regionalmente, hay como un foco muy grande en la cuestión de la Claro, transexualidad, sí. la cuestión de la homosexualidad desde las niñeces y qué sé yo, y que está bien, ok, ocurre, pero nos hemos quedado en una agenda tan pequeña de minorías, tan extrema, que nos estamos olvidando de la agenda de grandes mayorías. Y la agenda de grandes mayorías en la educación sexual integral destinada a las infancias, a las adolescencias y también a las personas adultas. Yo soy una gran defensora de la ESI en el nivel Sí, adultos y en el sí, plan PYME, que total, claro, prevalía sí. absolutamente,
Necesitamos recuperar la cuestión de masculinidades. Si no aprovechamos la educación pública, que es transversal, sea de gestión privada o no, pero es transversalidad a todas las personas, es transversal a todas las personas, debería llegar a todos los individuos del suelo argentino, para poder hablar sobre masculinidades, estamos fritos, absolutamente fritos. Entonces, me parece que eso es un punto súper importante. Sí ha habido algunas bajadas en nivel, por ejemplo, inicial y primario, sí vimos cosas interesantes en relación a el poder reconocer a las emociones, ¿no? Como validar ciertas sensibilidades y empatía, el desarrollo de la empatía en varones. Vi trabajos muy interesantes en colegios de nivel inicial que fueran por ese lado, y me parece sumamente importante, porque ya desde chiquitos ves que empiezan a decir, los varones no lloran y toda esa perorata, que va condicionando mucho la personalidad de los nenes. Sí, a mí me alerta un poco, y esto yendo a la situación, porque en algún momento viste que en estos micromundos que nos manejamos por ahí, a veces estamos con la idea de que las nuevas generaciones son como que vienen a, de alguna forma, a mejorar a las que vienen. Y ahora con todo lo que está sucediendo con esta realidad sociopolítica que nos toca, y vemos un montón de juventud que es reaccionaria a todo esto, cuando en realidad vos decís, un chico de 15, 18, 20, está hablando como alguien de hace 50 años en un montón de cuestiones que vos decís, y cuando digo chico, digo un hombre que heterosis, quizás deportista, quizás no, pero no importa. Y la verdad que eso sí me alarma un poco, porque la verdad que es como que el camino cada vez se hace más complicado, ¿no? Sí, bueno, podemos estudiarlo desde, no sé, la sociología, si querés, feminista, como el fenómeno del backlash, Sí, ¿no? Que es este enorme sí, sí, retroceso violento que se produce ante el avance de las sí, conquistas. Que está bien, en cierta forma es esperable, ahora le pusimos ese nombre que queda bien, pero cuando ya desde siempre, estudiando la sociología, decíamos que hay avances y retrocesos en todos los procesos sociales, en toda la conquista de derechos, bueno, digamos, a una república de Weimar le siguió el nazismo, sí, digo, sí, tal cual. a un peronismo le siguió un 55 tirando atrás una constitución y no alcanzó, hubo episodios de resistencia muy grandes y nuevos retrocesos. Bueno, ahora estamos Sí. en etapa de retroceso, donde hay un retroceso a nivel social muy grande, ¿no? Tampoco me parece que podemos descuidar, y este es otro punto súper importante, el tema de la salud mental y las consecuencias a nivel global de la pandemia. Ah, Hay ah, acá un aprovechamiento muy oportuno de la lógica, ¿cómo decir? El enojo lógico, hasta si queremos llamar un resentimiento lógico por haber estado en cuarentena, quizás no las mejores condiciones, o sea, no todo el mundo transitamos la cuarentena enorme de la misma situación. Entonces hubo quienes pasaron carencias muy grandes, y no solamente económicas, carencias afectivas, carencias de socialización. Vos fíjate la cantidad de varones jóvenes que socializó con el otro sexo o el mismo, no importa, pero su socialización de adolescente, de puber y adolescente, la hicieron detrás de una pantalla. sí, Entonces, sí, la hicieron a través de los foros que se multiplicaron sobre pornografía, en muchos casos producto de ilícitos, de graves hechos. O sea, viste toda la cantidad de delitos informáticos de tipo sexual que se descubrieron gracias a la cuarentena, porque la gente explotó el uso de las redes, salieron a la luz, por ahí cosas que estaban más de más difícil encuentro, ¿no? Porque al salir de la Deep Web para arriba, para empezar a compartir por WhatsApp algunas cosas, bueno, hicieron el traqueo más fácil para poderlos encontrar, pero la cuestión es que había un montón de varones y de jóvenes chiquitos, púberes, adolescentes, que empezó a socializar así. Entonces, que hoy sale diciendo, como Ramiro Marra, que la pornografía es ESI. ¿Para qué quieren ESI si tienen pornografía los pibes, ¿no? sí, Y sí, este sí, tipo sí, de aberraciones, sí, y sí. estas son las aberraciones, no la justicia social. Sí, tal cual, y justamente uno de los parámetros de bandera es la libertad, ¿no? Después de todo eso, de restricciones que hubieron, claro, sí. Desde un punto de Exacto, vista, hay un uso muy, muy claro, muy inteligente y muy dirigido, porque en otro momento, qué sé yo, las libertades, no sé, en los 60, 70 u 80 era poder tener acceso a
determinados derechos, porque estaba bien claro que era lo que obstaculizaba la libertad. Hoy parece que es todo lo contrario. Sí, tal cual. Los derechos humanos son un adorno, el Estado que siempre fue garante de las libertades, está haciendo un peligro muy grande, viste, qué sé yo, el nuevo Leviatán, etcétera, Sí. y bueno, hay un planteo grande que también tendríamos que ver otras cuestiones que tienen relación con la educación, porque hay una falla muy grande en el sistema educativo en el nivel de instrucción cívica, ciencias sociales, que no solamente repercute en la falta de ESI, ¿no? Como análisis de las relaciones sociales también, la ESI llevada a la mirada social, sociológica, cívica, de intercambio social, intercambio ciudadano, también tiene implicancias, y esas implicancias de la falta de ESI y la falta de instrucción cívica también la tenemos hoy en día. Bien. Moira, y en función de lo que viene, como ya apartándonos un poco del tema de la masculinidad, ¿cómo ves este ciclo que comienza ahora, que es también como, no sabemos muy bien para qué lado va a disparar, los discursos de alguna forma han sido claros, ¿no? Del partido que ganó en relación a todo lo que tiene que ver con este tipo de derechos, de derechos ganados, ¿no? ¿Cómo ves que va a funcionar esto? ¿Tenés alguna perspectiva? Mira, desde una mirada de género interseccional es sumamente Claro. preocupante. Es muy preocupante, te vuelvo a decir, por la falta de conciencia, por la falta de pensamiento crítico. Hay estas hordas de arrepentidos que surgieron en los últimos días de, ay, yo no lo voté para esto, pero te dijo que iba a hacer esto, Sí, tal cual. ¿por qué no lo iba a Obvio. hacer? Sí, Eh, entonces, hay como una ingenuidad ciudadana muy grande, también, qué sé yo, bueno, el crecimiento de la posverdad como fenómeno de comunicación y de generación no solo de conceptos, sino, entre comillas, de realidades. O sea, hay personas que confunden lo que han visto durante la pandemia por chats o videos de personas random diciendo que la Tierra es plana, sí. que hay una operación mundial para erradicarnos a través de la vacuna, etcétera, eh, confunden pensamientos de alguien, teorías de alguien, o de muchos, no importa si es uno o son millones, con la realidad efectiva, digamos, con lo que concretamente ocurre. O sea, que la Tierra es esférica, no tenemos que dudarlo ya. Que la salud ha avanzado conforme las tecnologías también. Después, bueno, habrá cosas mejorables, etcétera, pero no sé, se pone en tensión la inoculación de una vacuna y no se pone en tensión, no sé, los intereses detrás de las grandes multinacionales, de los laboratorios, de Monsanto, qué sé yo. Es como que, bueno, seamos conspiranoicos si se quiere, pero en un sentido conducente, porque si no nos ponemos a decir cualquier pavada y la gente total la Sí, repite. sí. Eso me parece muy preocupante, porque desde esa mirada de posverdad, de convalidación de una realidad que no existe, pero que se le da carácter de real también, la brecha salarial no existe, el patriarcado no existe, los daños medioambientales no existen. Entonces, cuando ya tenés una plataforma ciudadana capaz de creer este tipo de cosas, es complicado, porque no conocíamos un sujeto político así. Sí, Entonces, ni hablar de todo lo que tiene que ver con la reivindicación del proceso de reorganización nacional y todo eso, ¿no? Que parecía que eso ya estaba saldado, y parece que no, se no, derrumba todo, ¿no? claro, y yo veo claramente por qué algunos intelectuales más refinados empezaron a hablar del proceso cívico-militar. Bueno, Ajá, hoy en día votaron por lo mismo, está entonces claro. había realmente un respaldo ciudadano para la dictadura. Pero digo, no sé, a mí que me tocó estudiar ese proceso 20 años después, decís, che, pero esta gente nunca se dio cuenta que decían que eran nacionalistas y rifaron la patria. Ajá. Bueno, evidentemente no se dieron cuenta ni en el 76, ni en el 82, ni en el 90, ni tampoco ahora. Eh, Hay cuestiones para revisar, yo creo. Independientemente de que por supuesto que estamos mal Sí, económicamente, sí, de que hay un sí, montón de sí. fallas, de que la democracia se volvió virtual,
virtual en el sentido de poco garante de la satisfacción de necesidades justamente de la agenda de mayorías. En los últimos 10 años hemos recortado la agenda política a pequeños grupos minoritarios. Entonces las grandes mayorías quedan afuera, el pueblo laburante, el pueblo changarín, que ni siquiera llegó a tener, o sea, estamos hablando del aguinaldo como un gran problema, y un universo de menos del 30% de trabajadores va a percibir aguinaldo, y viene percibiendo aguinaldo desde hace ya más de una década. Entonces, sí, el universo de monotributistas, de monotrimutristas, como dice una compañera, de changarines, de los cooperativistas que en realidad son cuentapropistas que tuvieron que hacerse de eso, pero toda la vida laburaron de empleados. Digo, ya la gente que no va a hacer una vivienda, los inquilinos, los clavados de las UPA, etcétera. ¿Qué solución les dio la democracia a esas personas? Entonces, me parece que eso ya es una cuestión como crítica propia de qué propuesta política uno está haciendo, ¿no? Y empezar a proponer calidad política de aquí en más, calidad política situada, claro, no solamente en Capital Federal y ambas, sino, bueno, vos también sos de territorios del interior, lo que se llama el interior del país, y ahí estamos mal de agenda. Sí, pero como decís vos, y estoy totalmente de acuerdo, que esto sirva también como autocrítica, ¿no? Como autocrítica para todos los sectores institucionales, sectores políticos y demás, y que nos sirva a nosotros como sociedad, aquellos que por lo menos no nos estamos parando de aquel lado que ha elegido, bueno, una forma de gobernar, ¿no? Una forma de gobierno. Exacto. Porque creo que va más allá de una cuestión partidaria, ¿no? Hay cuestiones de agenda pública Sí. que tienen que ver con la patria, algunos le llaman la república. Yo digo, en la última semana he tenido, no sé, opiniones coincidentes con personalidades de la política tan disímiles, Uh-huh. como, no sé, Biondini, Amalia Granata, Lilita Carrió, y claro, ahí vas a encontrar que el eje es patria o no patria. Y me parece que es un buen momento para hermanarnos en esto que decíamos al comienzo, empezar a pensarnos hermanadamente, y ahí yo creo que los feminismos traen muchas herramientas Sí, total. para comprender y aprender lo nutritivo y la diferencia con el otro, porque hay una agenda mayor, hay algo que nos trasciende y hacia donde tendríamos que ir, ¿no es cierto? Que excede lo partidario, excede el género, o sea, No, las es un identidades. análisis mucho más profundo. Esto que nosotros hoy transitamos cuestiones de clase, cuestiones de raza, cuestiones de género, obviamente, cuestiones de si formas parte de una nación o no. Entonces, hay muchas cosas para analizar, que son mucho más trascendentes. Bueno, Moira, no te quiero demorar más, estuvimos charlando bastante, la verdad que es un tema que si empezamos no terminamos, podemos estar una semana hablando, viste, yendo y viniendo y conjeturando y sacando conclusiones, así que la verdad que bueno, quería charlar de este tema y quería darle un espacio en este humilde rincón de reflexión, así que bueno, muchísimas gracias, Moira. No, por favor, gracias a vos. Está bueno si querés cerramos ahí la idea de la violencia Sí, cómo no, intragénero, sí, cómo no. que, que proviene de una denominación que tuvo mucha extensión en España, limitada solamente a los espacios, a las cuestiones de violencia dentro del ámbito de la pareja de personas del mismo sexo, del mismo género, pero otras extraemos el concepto para llevar a un universo bastante más grande que tiene que ver con la socialización de los varones para constituirse en cabales hombres dentro de la sociedad a través del ejercicio de la violencia, de la crueldad y del abuso del poder por sobre las otras personas. Desde ahí, con los casos como mencionábamos de Fernando Báez Sosa, Claro. y otros, de los varones que ejercen violencia vicaria sobre sus propios Ajá. hijos para maltratar a las mujeres, hay un montón de casos donde hay violencia por motivos de género, y siendo la víctima un varón. Pero no el victimario, digamos, quien ejerce la violencia no es mujer, sino que es otro hombre. Sí, y esperemos que este video lo pueda ver algún congénero, digamos, congénero de hombre heterosexual, y se le prenda la chispita y decir, ah, mirá, y de alguna forma sea replicador también de una sociedad diferente, ¿no? Sí, sí,
Sí, sí, es la idea, y empezar también a salir de ese estancamiento que piensa que los feminismos son cosas de Sí, sí, mujeres y de gente LGBT. Necesitamos de varones que se comprometan, varones que se atrevan, que tengan la masculinidad suficiente para decirle basta a la violencia, Ujú. basta al avasallamiento de derechos de personas, porque es la única clave que nos falta tocar para cambiar a la sociedad. Buenísimo. Moira, muchísimas gracias, te dejo un abrazo enorme y seguimos en contacto. Dale, otro para vos. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí estuvimos charlando con Moira, la verdad que son transversales, o sea, nos ponemos a charlar y empiezan a surgir un montón de diagnósticos y de conjeturas y de análisis. La verdad que es muy sano poder charlar de esto y sobre todo, insisto, que lo pueda ver algún congénere, algún hombre heterosis, que comúnmente suele estar en este tipo de pactos, a ver si lo podemos empezar a romper. Así que bueno, será hasta la próxima, que va a ser la última charla del año y de esta temporada de Viento es Ley Micaela, este ciclo de charlas antipatriarcas. Vamos a tratar de armar algo distinto como para cerrar el año, con varios invitadas o invitados, así que y tratando temas sueltos y analizando y siempre reflexionando para lograr un mundo antipatriarcal. Será hasta la próxima.